pido que por un instante piensen en aquello a lo que dedican sus vidas hoy en día y se respondan con toda franqueza si es lo que siempre soñaron. ¿Cuándo sabe una persona con certeza para qué es bueno, para qué fue hecho o a qué debería dedicar su vida? Recuerdo que cuando era niña, con frecuencia se me preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo respondía, licenciada, porque sonaba importante. También pasó por mi mente ser diseñadora de modas o estilista, como bien pudieron presenciar mis muñecas víctimas de mis confecciones y cortes de pelo. Recuerdo que algunos de los momentos más memorables de mi infancia transcurrieron en Teotihuacán, cuando con mi familia podíamos pasar horas buscando en zonas aledañas a la zona arqueológica vestigios en roca. Y yo solamente levantaba la mirada para mostrar mis hallazgos, algún pedazo de obsidiana, de arcilla o quizá alguna figurilla antropomorfa. Descubrí que había gente que dedicaba su vida a eso y decidí que quería ser arqueóloga. Se los hice saber a mis papás y ellos me preguntaron, ¿y de qué vas a vivir? La verdad es que yo no le hice mucho caso a esos cuestionamientos porque siendo hija de una pareja de pintores, pues la verdad es que el dinero no me preocupaba mucho. Nunca había. Así que seguí firme con mi vocación. De todas formas, esos cuestionamientos se fueron convirtiendo en advertencias amenazantes. He descubierto que las personas que decidimos dedicar nuestra vida a la ciencia o al arte, con frecuencia recibimos esa clase de comentarios y me parece que es una terrible falta de respeto hacérselos especialmente a una niña. De todas formas, yo para esos momentos ya había pasado tardes maravillosas, igual que muchos de ustedes viendo Cosmos de Carl Sagan, y también pasó por mi mente la idea de ser astronauta. Aunque me duró poco, quizá por la falta de referentes. Por eso me parece muy importante que las niñas tengan acceso a saber que hay mujeres en todo el mundo que hacen cosas maravillosas y que incluso han ido al espacio y pueden hacer más que eso. De alguna manera, mis intereses siempre fueron la ciencia. En la secundaria, mis asignaturas favoritas eran física, química y biología. Siempre he sido un poco friki. Y de alguna manera también empecé a desarrollar una especie de rechazo pavloviano a la idea de ser arqueóloga. Cuando adolescente descubrí que existía una cosa que se llama ingeniería genética, que básicamente consiste en trasladar fragmentos de ADN de un organismo a otro de una forma en que la naturaleza jamás lo había hecho. Me encantó la idea y dije, quiero ser biotecnóloga. Cuando tenía 18 años, mi ser humano favorito, mi papá, falleció inesperadamente y él quería que yo fuera doctora. Estaba yo a unos días de elegir carrera y en medio de ese caos emocional traté de hacer una especie de carrera transgénica que uniera el sueño de mi papá con lo que yo quería hacer. Así que elegí veterinaria. Me imaginaba haciendo vacas transgénicas, ultralecheras e hipermusculadas. Poco me duró el autoengaño. Me cambié a biología y me sentí en mi elemento. Entre los estudiantes de biología hay una pregunta clásica. ¿Y tú para qué vas? ¿Campo o laboratorio? Y pues, ¿qué más? Siempre lo supe, laboratorio. Hasta que a finales del segundo semestre, una salida de campo me llevó a conocer un arrecife en Veracruz. Han pasado 21 años desde mi primer encuentro con un arrecife de coral y sigo sin poder encontrar las palabras precisas para describirlo con justicia. El regreso a la universidad fue trágico y traumático. Fui corriendo a hablar con mi tutor y le conté mi dramático descubrimiento. Claro, él era un genetista y me dijo, Carla, no te preocupes, la ecología no tiene futuro, tú debes dedicarte a los genes, la genética es lo de hoy. Y yo no le hice caso, por supuesto, nunca le hago caso a nadie. Lo que hice después fue terminar mis asignaturas de laboratorio y enrolarme en puras de campo. Después descubrí que había una asignatura que se llamaba ecología molecular. ¿Ven cómo cuando uno busca puede encontrar en qué llevar a cabo sus pasiones? Increíble, con genes uno puede llegar a conclusiones moleculares. Y dije, de aquí soy. Después escogí una tesis. Pero antes de eso me enrolé como divulgadora en el Museo de las Ciencias de la UNAM. Y me di cuenta de que lo disfrutaba muchísimo. Pero después llegó el momento de hacer la tesis y elegí una sobre cuestiones genéticas de organismos arrecifales. Me mudé al paraíso de Puerto Morelos y, aunque la genética no me trató muy bien, supe que estaba en el sitio correcto. Sin embargo, poco antes de terminar la tesis, mi mamá murió, casi al mismo tiempo que se me terminaba la beca. Así que me vi obligada a buscar una fuente de sustento.
Me regresé a la Ciudad de México y, por suerte, poco después encontré un trabajo como reportera de ciencia en el diario Reforma. Con el tiempo he apreciado la fortuna que tengo de trabajar con gente maravillosa. En ese momento, mi jefe resultó ser un quisquilloso científico hiperculto que se convirtió en periodista científico y además me adoptó como su aprendiz. Nunca estaré lo suficientemente agradecida con Javier Cruz por haberme enseñado el oficio del periodismo científico. De la redacción del Reforma nos fuimos a la Academia Mexicana de Ciencias y el nuevo editor un día me encargó que hiciera un reportaje sobre un artículo que estaba causando revuelo internacional. Se había documentado la presencia de maíz transgénico creciendo en Puebla y Oaxaca, y eso no tendría nada de relevante si no fuera porque México es centro de origen y diversidad de ese cereal, fundamental para la cultura y la alimentación latinoamericana. Ustedes recordarán que en algún momento de mi vida yo quería ser transgénico, así que el escándalo me parecía irrelevante. Por todas maneras, había que obedecer al jefe. Leí el artículo, fui, entrevisté a científicos que estaban a favor y en contra y percibí que el dinero y el poder estaban de un solo lado, que había líneas dictadas desde algún arriba y yo me apasioné con el tema y lo cubrí a fondo. También por esos días, el editor me envió al programa de estudios de género de la UNAM a cubrir un evento sobre educación. Pedí que enviaran a alguien más cuando me enteré de que era con feministas. Me parecía una tontería que en pleno siglo XXI existieran feministas. O sea, me imaginé un grupo de señoras neuróticas hablando mal de los hombres y dije, por favor, manden a alguien más. Pero nuevamente mi jefe insistió. Fue una semana transformadora. Mientras tomaba mis notas y escuchaba a estas mujeres, me sentí muy avergonzada por haber pensado eso de ellas sin conocerlas. Me propuse retratar en mis escritos lo elocuente de sus argumentaciones y al final de esa semana me enuncié feminista. No sabía qué hacer con ese título en ese momento, pero la vida me ha enseñado que a veces se nos quedan semillas dentro que tarde o temprano pueden darnos sorpresas. Mi mala costumbre de seguir cubriendo el asunto del maíz transgénico y darle voz a todos los científicos se volvió incómoda en la academia y el día de mi cumpleaños número 29 fui despedida. Envié mi currículo a varios amigos y recibí una oferta de trabajo en Cancún para coordinar la campaña política de un amigo en un partido feminista y de izquierda. Eché todo lo que cupo en mi coche compacto y me vine para acá, salí de mi casa para no volver jamás. El partido perdió su registro a los 3 meses y entré a trabajar en una organización ambientalista. Poco después entré a una universidad y para mí todo eso era temporal. En cuanto pudiera, regresaría al laboratorio, haría mis posgrados y yo sería la gran científica que siempre soñé. Por esos días yo seguía escribiendo artículos y publicando siempre que podía y mandaba cartas a investigadores en universidades que me importaban. Y recibí la respuesta de uno de ellos, que me dijo que apenas tuviera fondos, me llamaría para que me fuera a hacer el posgrado con él en Luisiana. Algunos meses después, recibí una noticia muy importante. Uno de mis anhelos se convertía en realidad. Estaba embarazada y fui muy feliz. Sin embargo, 2 meses después recibí un mensaje de correo electrónico que en otro momento me hubiera hecho más feliz. El investigador de Luisiana finalmente tenía recursos y me instaba a iniciar el proceso de inscripción en su universidad para poder seguir adelante. Lloré durante 2 días enteros. Sentí que era el final de mi vida académica, que no podía más volver a echar mi vida en una maleta y salir corriendo detrás de mi destino, que estaba acabada, como en un túnel oscuro. Sin embargo, me concentré en mi embarazo y salí adelante. 2 años después, estaba enrolada en un posgrado virtual y mi bebé simplemente no pudo aceptar que su mamá llegara tarde del trabajo y encima tuviera más ojos para la computadora que para él. Fue muy difícil para mí ponerme al corriente con mis trabajos y tuve que darme de baja. Volví a llorar mucho otra vez. Sentía que estaba presenciando literalmente la agonía de mi vida académica. Y me concentré, seguí trabajando. Poco después nació mi segundo hijo y los problemas se multiplicaron geométricamente, aunque también el amor. Y yo ya no tenía ni siquiera fuerzas ni energía para pensar en realizaciones académicas. Sin embargo, en uno de esos días, el director del Consejo de Ciencia y Tecnología de mi estado dio una charla en la universidad donde yo trabajaba y anunció que se construía un planetario en Cancún. Mis ojos brillaron.
Pensé que volvía de nuevo la oportunidad de volver a integrarme a lo que más me gustaba y pues la divulgación siempre me gustó y me salió bien. Así que me acerqué y le planteé mi intención. Meses después ya estaba yo dando cursos de divulgación de la ciencia en la sede del consejo. Sin embargo, un poco más tarde se inauguró el planetario, un día en que pasaba con mi coche por ahí y lloré otra vez. Pensé que a mis sueños le volvían a salir alas y que esa oportunidad de regresar a la ciencia se había ido de nuevo. Pensé también que tenía que estar agradecida porque tenía una familia y un trabajo decoroso. Sin embargo, ya tenía yo 10 años en ese empleo y comencé a sentirme incómoda. Con el tiempo me he dado cuenta que la incomodidad muchas veces antecede esa necesidad de movernos, que es preciso salir de ahí para ir a donde tenemos que seguir. A veces no sé ni a dónde. En las últimas semanas de gestación, los fetos humanos segregan enormes cantidades de cortisol. Este les ayuda a madurar a sus órganos y esto es fundamental para que puedan vivir fuera del útero, pero al mismo tiempo desencadena una serie de reacciones en cascada que culmina con el parto. Y eso me indica a mí que desde el inicio de nuestras vidas, el periodo de incomodidad, el periodo de estrés antecede la oportunidad de salir de un útero ya insuficiente para nosotros y nos ofrece la oportunidad de salir a un lugar a donde podemos desarrollarnos de forma diferente. Consecuente con mi incomodidad, empecé 2014 con una pregunta fundamental. Yo debía dedicarme al feminismo o a la ciencia, porque la verdad es que me sentía partida en dos. Y me parece que cuando uno hace las preguntas correctas, las respuestas aparecen fácilmente. Fui invitada a coordinar un proyecto sobre género en el Estado, trabajando con las feministas que más admiro en este Estado. Y inicié con mucho entusiasmo y el entusiasmo, no sé por qué, se terminó pronto. Debo confesar que terminé ese proyecto por compromiso. Al mismo tiempo, se me invitó a un seminario de periodismo científico en la Riviera Maya. Y ahí fue todo diferente. Apenas podía yo dormir cada noche pensando en las sesiones del día siguiente. Era como si me inyectaran adrenalina todo el tiempo y estaba súper emocionada. La respuesta estaba ahí con toda claridad. Entendí que amo a la ciencia, que quiero dedicar mi vida a ella, no importa lo que me cueste, y que el feminismo me atraviesa, que es mi forma de ver al mundo. Las gafas violetas me muestran lo que para mí es importante cambiar, lo que creo que debe ser cambiado para que este mundo sea más justo. Que los humanos estamos hechos de pasiones que no solo no se contraponen, sino que se complementan. Creo que poco tiempo después me llamaron para concursar por la dirección del planetario. Así que me planté en mis tacones e hice mi mejor casting. Hoy tengo ese maravilloso empleo que para mí es mi regreso a la ciencia y creo que muchas veces muchos de nosotros hemos pensado que la vida tiene la mala costumbre de interponerse en nuestros planes, que renunciar a nuestra vocación es irremediable porque la realidad tarde o temprano se impone. Y a mí me parece que no es así, que cuando dentro de nosotros conservamos la pasión, el anhelo y la motivación, tarde o temprano encontramos una manera de llevar a cabo esos sueños, que renunciar significa mutilarnos. En 1987, la tejana Jane Seifert era una ama de casa que estaba muy feliz cuidando a sus 3 hijos menores de 10 años. Su marido se quedó desempleado y ella tuvo que buscar un trabajo como asistente de profesora. Se le instó a que terminara su carrera de bióloga y ella lo hizo. Hoy en día, esa que entonces era ama de casa, es una de las expertas en búsqueda de vida extraterrestre y en origen de la vida más importantes del mundo. Cuando conservamos el anhelo y la pasión dentro de nosotros, nuestros sueños siguen dormidos ahí, esperando el momento para germinar y construir existencias excitantes sobre las cuales podemos construir cosas útiles para los demás y para nosotros mismos. Hoy, con amor y con mucho amor, espero a que mis hijos crezcan un poquito más, porque mi sueño de ser científica sigue vigente. Es cuestión de tiempo y mucha pasión. Que nadie se dé por vencido.